Ahí está conectando. Perfecto. Creo que ya estamos en línea. Sí. Perfecto, entonces, bueno, luego de esta media hora que tuvimos de trabajo, en la cual se hizo una reflexión junto con los conferencistas y algunos de los participantes, me gusta mencionar que se inscribe mucha gente, pero a medida que va pasando el tiempo, obviamente, pues va quedando como menos gente, como si fuera una especie de destilado museal en el cual creo que se comparten unas ideas muy interesantes y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, como eran dos grupos, van a haber básicamente dos textos o dos lecturas. No sé cuál de los grupos quiere empezar y si ya tienen definido su presentador. La mesa 1, yo puedo empezar la mesa 2 si quieren. Perfecto, entonces ¿quieres empezar tú, Ana Paula? Dale. Bueno, adelante. Bueno, nosotros en la mesa 2 tuvimos varios aportes. Yo les voy a leer todo, no lo dividí en las preguntas. Les voy a dar las ideas que recogí. Entonces, del Museo Nacional, por ejemplo, del área educativa, nos dijeron que era importante mantener la conexión con nuevos públicos y la posibilidad de ser tan locales para llegar a otras poblaciones y otros lugares. También nos hablaron que en esta emergencia sanitaria se buscó cómo terminar de pulir las colecciones digitales. Entonces, crear nuevas estrategias de comunicación para afianzar la comunidad virtual, que es un trabajo largo, pero que, digamos, esta puede ser la oportunidad para terminar ese proceso. Hay que, digamos, un nuevo reto es crear estrategias para museos con menos presupuesto. Dijeron algo muy importante y es que toda esta crisis que ha generado ha mostrado que existe un museo fuera del edificio. Entonces, por eso también se puede recurrir a toda la parte digital. Como no todas las personas tienen los mismos recursos de acceso, hay posibilidad de imaginarnos otras formas de comunicar que no sea con solo lo digital. Por ejemplo, esto se hablaba en los museos regionales. El Museo del Río Magdalena, por ejemplo, lo dijo y es poder volver a lo básico. Puede ser hacer una simple llamada y con toda esta información que se recoja generar nuevos contenidos. El perifoneo también funciona muchísimo más o la radio local en otros lugares de Colombia. Es importante recalcar que la gente está recibiendo contenidos, pero entonces hay que replantearse que no es solo dar y dar, sino que para esto hay que crearse encuestas, unas encuestas que puedan medir un impacto cultural, pero esto pues es difícil de cuantificar, ya que es un país con una brecha cultural muy amplia, pero sí sería importante poder medir qué tanto lo está recibiendo la gente, porque pues todo el mundo está generando simultáneamente muchos contenidos. Hay que, otro, digamos, de los retos que se puso para mucha gente fue la forma de cambiar el trabajo. Entonces, volver a objetivos y forma de trabajo, que es un gran reto, es saber cómo generar diálogo con otras personas. Eh, digamos que lo resumimos muy fácil en más calidad, menos número, es decir, hacer un taller, una actividad con 15 personas con las que se puede hacer un diálogo, poder hablar y no llegar a 1000 y, digamos, no poder tener como esa relación más estrecha con todas esas personas. También se decía que podría adaptarse las redes a unos nuevos indicadores de medición. Lo mencionaban también después, por ejemplo, algo similar que pasa con Netflix, y es que a partir de las tendencias que las personas eligen, empezar como saber qué contenido le puede apreciar la gente más. Por eso hay que tener un conocimiento del público y esto pues genera un nuevo ejercicio de comunicación. Producir contenidos a público diferencial, abordar todos los frentes de público y dependiendo también las necesidades o alcances que estas personas tengan. No todo el mundo tiene acceso a Internet, por ejemplo.
hay que conocerlas, por eso hay que conocer a las audiencias y pues a las distintas personas que acuden normalmente a un museo, porque si no se conoce pues a las personas que quieren, no se pueden, digamos, no se pueden dirigir pues el mismo contenido para todos. Em, también hay que tener, un momento, un nuevo reto puede ser, por ejemplo, una exposición, crearla desde la radio local. Entonces es traducción de estos contenidos a medios, a un espacio, a nuevos otros procesos de comunicación, otros lenguajes. Y pues lo ideal es que todo esto que va innovando, van innovando los museos, van creando, van teniendo ideas, que tal vez se siga haciendo en un futuro después de que se haya acabado un poco la pandemia. Decían muy importante que normalmente el público busca el museo, pero que toda esta información se puede volver a usar y es decir, que nosotros nos acerquemos al público, porque digamos se tiene como muchos museos a veces tienen muchos datos de las personas que más van a los museos. Y para finalizar, hablamos un poco de los beneficios que esto puede dar. Hablamos de la palabra monetizar y la palabra monetizar aclaramos que no es solo a nivel financiero, sino que se puede ver como una alianza que uno puede crear con instituciones que pueden ayudar a enriquecer esta estrategia que se quiere y se puede ver como una inversión que mucha gente puede crear y con el trabajo a largo plazo, ya eso sí se puede convertir en algo que pues se pueda cuantificar como el dinero, pero que la idea es alianzas con las personas que, digamos, piensen igual y compartan esta estrategia. Eso sería. Muchísimas gracias, Ana Paula. Yo no sé si alguien del grupo de Ana Paula quiere agregar algo muy cortico porque ya estamos cortos de tiempo. Y si no, podemos continuar con el siguiente grupo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar con el siguiente grupo. No olviden, aprovecho para hacer la publicidad que nosotros desde el programa Fortalecimiento de Museos estamos recogiendo todos estos escritos, todos estos aportes en preguntas, toda esta construcción de conocimiento. No lo estamos dejando solamente en el plano digital de las páginas y las redes sociales del programa y la Facultad de Estudios, sino también estamos compilando esto en documentos que esperamos poder publicar y dejarlos disponibles para que ustedes puedan consultar en un futuro. Entonces, le doy paso al siguiente grupo para que pueda hacer la lectura de sus hallazgos o, bueno, sus textos. Ok, pues nosotros los dividimos en los 3 preguntas, sin embargo, también se cruzan un montón las cosas que se vuelven, que son un legado, que fueron un reto, que hay nuevos retos hacia adelante. Entonces, como que se entremezcla. Igual voy a leer la pregunta 1, entonces, fortalecer el trabajo virtual, crear contenidos digitales, trabajo en redes, es importante realizar mayores contenidos audios, visuales, incluso generar a partir de las colecciones. Los usuarios visitantes pueden también crear sus propios contenidos, que eso era como un énfasis en donde resaltábamos que las experiencias de hoy mencionaron mucho todo lo que hemos hecho desde los museos, y es importante considerar que hemos recibido los públicos y qué podemos hacer para seguir considerando sus experiencias, sus habilidades, sus competencias y aportes para darle al museo, que eso no se nos olvide cuando contemos estas experiencias. El gran legado es que nos volteamos lo que veníamos haciendo en los museos, fue como un cimbronazo, veníamos en ciertos aspectos ya con todo resuelto, y esto nos ha servido, una de las cosas que se resaltaba era que el gran legado ha sido releer nuestras colecciones, porque nos tocó para, para volcarnos a estos nuevos medios, nos tocó volver a releerlas. Surgen nuevas propuestas como legado también que antes no veíamos, por ejemplo, públicos como los mayores de 80 años, que han sido el ejemplo que nos daban, que era un público que no se consideraba dentro de un museo, ahorita nos están demandando. Entonces surgieron nuevas propuestas que antes no veíamos.
y el legado, pues que ha sido súper valiosa la construcción de contenidos en conjunto con otros museos. Incluso el ejemplo de haber podido trabajar de la mano de la alcaldía en el caso de Cali para producir nuevos contenidos. Eso es un tema que se convierte en un legado por este tema. Y aquí es donde empiezan como la mezcla entre legado, reto, aprendizaje, es que hemos generado acciones improvisadas, que algunas han salido bien, otras no tanto, pero que debemos reconocer que han sido esto, como unas acciones en las que hemos ido saliendo en este par de meses y probablemente un poquito más adelante, pero que es importante, este es un llamado a que en este momento pensemos en la generación de una estrategia, un plan de comunicaciones en donde se reconozca que en el plan de comunicaciones hay comunicaciones digitales y se reconozca que tenemos que empezar a contar con otros perfiles en los equipos, a tener cierto tipo de formación y cierto tipo de fortalecimiento al interior del museo en el mediano plazo. Entonces es un legado que nos damos cuenta, pero se vuelve en un reto de lo que vamos a hacer. Y con esto entonces arranco con la segunda pregunta. El mayor reto de aprendizaje pues fue la generación de contenidos y llegar a las comunidades y crear contenidos pensando en diferentes públicos. Y el mismo reto, otro es que pues el mismo reto que se convierte también en el legado fue precisamente, de nuevo lo resaltábamos ahí, de cómo la virtualidad nos movió nuestra rutina y es algo que se convirtió en ese mismo reto. Hace un tiempo muchos museos reconocemos que no estaba tan pensado todo o sea, ya habíamos resuelto cómo hablar con ciertos públicos y ahorita otra vez nos tocó pensar en otras maneras, cómo son las nuevas mediaciones con los nuevos medios. Y el mayor aprendizaje fue que nos fortalecemos en el trabajo en equipo al interior de los museos. El gran reto que también se nombra es cómo generar monetización de estos contenidos y una monetización además asociada con la reflexión de que estamos entregando nuestro know-how, estamos entregando un montón de saberes que tenemos y esto está quedando súper público, sin estar protegidos. Muchos no hemos pasado por esa pregunta, ¿no? Por esa pregunta de esa gran idea que estoy dando, que lo estoy dando todo, que está pasando en términos de pensarme como de manera estratégica. Esperen que tengo... Ale, no puedo. Entonces, eso es un tema de lo que debemos como aprender, ¿no? Nos solicitan contenidos, además en este momento nos lo están casi que reclamando contenidos y todo el mundo asume que son gratuitos y es importante que como instituciones nos demos cuenta que debemos como pensarlo, ¿no? No es el tema de cobrémoslo todos, pero sí es el tema de ser conscientes de que esto que estamos haciendo es algo que que tiene un valor. Hacer notar el beneficio grande que hemos tenido los museos, y es que es lo que está haciendo el PFM, que es convocarnos a todos, que todos podamos dialogar, participar, exponer nuestras ideas. El reto que se presenta también y se le plantea al programa es que debería tomarlo como una norma institucional con el propósito de acercarnos. Esto debería ser algo que ocurra sistemático, de manera mensual, de manera quincenal, porque esto es algo que ha sido maravilloso y que tendría que llegar a ser un aprendizaje, incluso un legado. Se proponen más conversaciones con museos, muchos de todos los tamaños y museos muchos más pequeños, pues porque esto es lo que nos hemos dado cuenta, es que por esta ruta nos conocemos y es importante como seguir pensando. Y entonces alguien comentaba que ojalá los 3.000 millones se utilicen también para estas estrategias de seguir participando, que no solo que se piense también como parte del tema.
la pregunta por si estamos realmente, están siendo realmente las estrategias que estamos volcando de manera acelerada y con la contingencia, cómo están saliendo, ¿no? La pregunta como por la evaluación, por el cuidado, por ver el impacto también sale como reto. Y pues el gran aprendizaje es que la situación nos permitió ver puntos débiles y puntos fuertes de los grupos, y el reto es entender más el relacionamiento a distancia que a lo virtual, porque todos nos volcamos a lo virtual y nos dimos cuenta que no todo el mundo accede a lo virtual entendido desde el Internet, ¿no? Entonces debemos entender otros medios, otras maneras de conectarnos más allá del Internet, como la radio, ir a las comunidades de otras maneras, el correo postal, el teléfono. Y el otro reto que se proponía era pues cómo vamos a volver a la presencialidad. En la tercera, en términos de beneficios, estaba reconocimiento, tener una estrategia a mediano a largo plazo que nuestro alcance sea mayor en redes sociales. Debe ser importante empezar a generar, ya esta es una primera, digamos que el beneficio que estamos esperando es que con este aprendizaje, con esto que nos ha pasado, empecemos ya como un siguiente nivel, que es tener una mayor interacción con el público y ya pasar un poco más de este número que nos sale en las redes sociales. Pues el otro beneficio es que la posibilidad de dar a conocer el museo en otras regiones, en otros territorios y en el mundo. Y también el otro beneficio ha sido que como nos ha permitido estas conexiones, nos hemos dado cuenta de la posibilidad de repensar nuestras unidades productivas. ¿Por qué? Porque estamos con mayores conexiones con instituciones estatales, nos dimos cuenta de que hay un montón de formatos, que hay un montón de plataformas, entonces estamos como beneficio en un buen momento de pensar nuevos productos para nuevos públicos, y también de alguna manera hemos generado una fidelización, un acercamiento a los públicos. Y los últimos dos es que nos dimos cuenta que podemos generar nuevas mediaciones utilizando los nuevos medios y nos hemos conectado entre museos y entre trabajadores de museos, que es algo también importante. Ya. Mayali, muchísimas gracias por todo ese como decálogo que pues creo que va a ser de mucho provecho cuando ya lo tengamos también escrito y lo podamos difundir. No sé, William, creo que ya podemos dar por finalizado el encuentro. Yo quiero agradecerles. Una última cosita, si se puede. Claro, Vicente, no hay problema. Yo quisiera enfatizar un reto que planteé, que es el siguiente. Lo que nos dimos cuenta es la necesidad de estar conversando, pero estamos conversando en un solo sentido, es decir, los curadores, los gestores, tratamos de crear los contenidos para ver qué es lo que les llevamos. Lo que nosotros estamos planteando y estamos intentando hacer es hacerlo en el otro sentido, es decir, averiguarles, en este caso en el nuestro, a los niños y a las niñas qué quieren, qué quisieran, porque están muy estresados, tienen muchas tareas, tienen muchas actividades. Y entonces creemos nosotros que es muy importante conversar con ellos, sobre todo la parte emocional. Los psiquiatras dicen que uno de los grandes campos del ser humano que ha sido golpeado es la parte emocional. Y eso valdría la pena averiguarlo, y para eso es necesario entonces conversar desde otro lado, es decir, averiguando, en este caso, lo que nos interesa a nosotros, a los niños, a las niñas y a los jóvenes, cómo está la parte emocional, para que esos sean insumos para crear contenidos que le puedan servir a la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el aporte de Vicente. Creo que No sé podemos ya, William. Si hay más comentarios de aquí de los participantes en la sesión Zoom, si alguien más quiere compartir, complementar lo que se dijeron en las dos mesas, o incluso los conferencistas invitados, si a partir de las conversaciones que se tuvieron hay algo más que quieran abordar, decir. Sí, pido la palabra. Adelante, Gabriela. Carolina. Carolina. Es que Gabriela.
Sí, por ejemplo, es súper importante, algo que hablábamos a lo largo de este tiempo es entender quiénes son nuestros públicos, qué le hablamos a quién, de qué manera y por qué forma. Los públicos tenemos, digamos, en caso del MULI, el Museo MULI es un museo que tiene un radio de públicos gigante y enorme por nuestra, digamos, omnipresencia territorial en diferentes lugares que nos permite pues acceder a públicos distintos. Entonces, empezar a priorizar dependiendo del canal a quién le vamos a hablar nos permite ir poco a poco generando ese plan de comunicación y ese tono y esos canales para adaptarnos a medida que se va transformando y que se va cambiando como todo este proceso comunicativo. El tener claridad en lo que hablaban por allí del objetivo, qué es lo que quiero al final lograr, no es hablar por hablar, sino qué es lo que yo pretendo a través de esa comunicación. Creo que debe ser una de las reflexiones más como el principio de esas comunicaciones para todos los museos y para las regiones. Muchísimas gracias, Carolina. No sé si alguien más quiere agregar algo. No, yo quisiera como, pues como agradecerles a la gente del museo y del programa pues como por abrir estos espacios. Digamos que también como que la preocupación que suscita el encuentro es como que está pasando con tantos contenidos, pero el hecho de que estemos reunidos hablándolo, pues también da cuenta de que hay cosas que están pasando y pues desde el podcast que me parece fantástico hasta lo que se hace en las regiones y digamos que otras experiencias, pues es muy enriquecedor. Entonces, pues desde este lado creo que también la invitación para que trabajemos también mucho más articulados, que pues no lo veamos simplemente como las instituciones compitiendo, porque pues este es un mundo bien sui generis que también, digamos que por la misma situación tan rara de confinamiento, pues estaría chévere que pudiéramos hacer cosas colaborativas y pues mandar un mensaje más allá de simplemente compartir contenidos culturales, sino de la posibilidad de construir como instituciones o proyectos donde haya colaboración. Eso es como lo que yo quisiera decir y de nuevo muchas gracias y pues un privilegio poder contar con ese panel como de expertos tan interesante. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera agregar algo Gracias. antes de despedirme por el tema, porque sí surgió también pues el tema de la monetización de los contenidos. Me parece pues muy importante eso de tener en cuenta que los contenidos tienen un valor, no solamente el valor investigativo o histórico que tienen, sino pues un valor. eh, pero yo voy a retomar unas palabras que escuché del director del Museo de Arte Moderno de Lima en una reunión que tuvimos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos decía que no solamente la monetización se iba en forma de cómo conseguimos canales, de que de pronto YouTube o Instagram nos genere monetización por el contenido que hacemos, sino que también el contenido que hacemos pueda ayudar de pronto a visibilizar y de pronto esos mecenas, esa gente que ha apoyado pues el arte y la cultura, pues también se sientan más motivados pues a seguir apoyando pues por la creación de contenidos. O sea que hay esa vía pues también, no de hacerlo directamente monetizable, sino que también ayude a visibilizar pues los contenidos y a darles el valor. O sea, el hecho de crearlos ya les da un valor como tal. Gracias. Muchísimas gracias, Linda. Ya se nos acaba el tiempo, qué pena haberlos tenido más de 3 horas, pero también demuestra como el interés y la fiebre que tenemos todos por trabajar por unos mejores museos en este país, que sabemos que está en una situación muy complicada. Y desde el programa y desde el ICOM y desde la facultad, lo que estamos haciendo es trabajando de manera muy juiciosa para lograr que el sector del museo sea cada vez más fuerte y más relevante en un país que necesita unos procesos
alrededor de la memoria y el patrimonio cultural, pues muy juiciosos para poder salir adelante. Dos anuncios así como ya para irnos, es el primero, no se les olvide que los estímulos cierran el 16 de junio, hay inclusive un estímulo para trabajo en red, que puede ser lo que ustedes estaban sugiriendo de articularse en trabajo desde las redes para poder sacar proyectos adelante. Y también invitarlos al siguiente encuentro que vamos a tener, me corregirán mis compañeros, el 18 de junio, y que va a ser como la cereza del pastel, y es hablar sobre el tema más álgido y más complicado, y es sostenibilidad en museos en un momento tan complicado. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y pues nos estamos viendo entonces prontamente. Muchas gracias a todos. Muchas Chao, gracias. chao. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas Buenas gracias a todos. Gracias, Que estén saludos muy desde bien. Cartagena, chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Saludos. Buenas noches. Gracias a todos. Que descansen. Chao. Gracias a todos. Saludos Chao, desde Margaret. Pasto. Chao, Vicente. Chao. Chao, gracias.